Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor Amén. esté con cada uno de ustedes. Gracias. Estamos haciendo el estudio del libro de Éxodo. Para esto vamos a pedir al Señor que sea guiándonos, mostrándonos todo lo que vamos a aprender. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, te rogamos a ti que tú seas Dios mío, guiándonos en la enseñanza de tu palabra, en la administración de estos pasajes que estamos viendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, muchas gracias, Padre bendito. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, hemos visto desde el capítulo 20, quizás un poco más adelante, desde el capítulo 17, 18, donde se nos habla la redención del pueblo de Israel. Cómo Dios habló a Moisés para que pueda guiar al pueblo de Israel. Entonces hemos visto de que la palabra del Señor nos habla de que Moisés fue llevado hasta el monte de Sinaí para recibir los mandamientos de Dios y los juicios que Dios iba a enviar a la tierra. Entonces es algo muy especial para nosotros poder meditar en lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando hablamos del monte de Sinaí, podemos decir que Moisés aprendió 3 lecciones y también el pueblo de Israel estas 3 lecciones. Nos habló de la santidad de Jehová, ya que el pueblo de Israel por medio del fracaso aprendió lo que es el pecado, lo que estaba mal delante de Dios. Entonces, para nosotros es algo bien importante todo este aspecto. Cuando nos habla de la ley, nos habla también de que Dios ha hecho muchos cambios en la vida espiritual de las personas. Por esto es necesario, queridos hermanos, que nosotros meditemos siempre en la palabra bendita del Señor. Jehová recordó al pueblo que es necesario que aprenda y conozca los mandamientos de Dios. En el capítulo 20 hemos estado viendo algo bien importante. La ley de Dios, hermanos, primeramente fue una palabra oral. El pueblo del Señor escuchó la ley. Eso vemos en el capítulo 20 que hemos estado viendo. El mandamiento de Dios. Desde el versículo 1 al 17 se nos dice exactamente los 10 mandamientos que Dios da. Moisés recibió en realidad pura ley, sin ninguna provisión para el sacerdocio ni el sacrificio. Más adelante vemos de que Dios habló de los juicios que vendrán, porque no solamente se quedó el capítulo 20, a partir del capítulo 21 al capítulo 23, Dios nos habla de los juicios que por la injuria del prójimo, por las cosas que estaban mal hechas delante del Señor. Entonces hemos visto eso. Es importante que nosotros meditemos en eso. Hemos visto los juicios que van a ser tocantes al pueblo de Israel. A partir del versículo 23 adelante, los versículos 14 al 19, hay instrucciones respecto a las fiestas anuales que debería observar el pueblo de Israel. La fiesta de los panes, las fiestas solemnes que Dios había manifestado para la conquista de Canaán, para conquistar la tierra de Canaán. Nosotros también como cristianos, hermanos, necesitamos conquistar esa Canaán que para nosotros es nuestra vida secular, nuestra vida normal. Tenemos que conquistar, tenemos que perseverar en las cosas de Dios. Amén. Amén. Entonces es importante para nosotros todo eso. En los capítulos 23 adelante, de los versículos 20 al 33, Moisés comunica al pueblo y le dice que la comunión de Dios con Dios es importante. Por eso es recibido ya en el capítulo 24, 12 al 18. Ahí veamos lo que dice el pasaje.
Una vez que Moisés había escuchado las palabras y el pueblo de Israel había escuchado todas las palabras concernientes a los mandamientos, a los juicios de Dios, a las instrucciones que debería tener, en el capítulo 12 le dice, en el capítulo 24, perdón, versículo 12 de la palabra le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Todo lo que Dios les había hablado, los había escrito en las tablas, y era necesario que Moisés suba al monte para recibir estas tablas. Y se levantó, dice Moisés, con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y los ancianos, todas las personas que estaban junto con él, Aarón y Hur, también estaban atentos y estaban solamente abajo esperando lo que Dios iba a darle a Moisés. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hermanos, hablamos algo muy especial, algo que quizá todavía no hemos experimentado nosotros como cristianos. No hemos experimentado todavía la gloria, la presencia, la plenitud de Dios. No hemos experimentado, porque la gloria de Dios, hermanos, que nos habla la palabra de Dios, que nos menciona, es tan profundo, es tan grande, porque se ve la santidad, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero la gloria de Dios, hermanos, es algo que no puede estar cualquier persona delante de Dios. Tiene que ser una persona consagrada, una persona que realmente esté buscando la presencia de Dios. Dice el verso 17 del capítulo 24, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Como un fuego abrasador, miren hermanos. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y recibió instrucciones especiales Moisés. Moisés recibió todas las instrucciones especiales de parte de Dios. Por eso es importante. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, y ya en el capítulo más adelante, miren, recibe todas las instrucciones del capítulo 25, el 26, donde se nos habla del tabernáculo, el arca, cómo debería ser conformado. Esas eran las instrucciones precisas que Dios le había señalado a Moisés. Y Moisés estaba recibiendo todo eso allí en el monte de Sinaí. Ahí estaba recibiendo, estaba escuchando y Dios estaba escribiendo en las tablas de piedra, el tabernáculo y todo eso, ¿no? Entonces vemos de que realmente Dios estaba ministrando al pueblo del Señor, cómo debería ser, inclusive el aceite de la unción, cómo debería Dios, estaba enseñando inclusive el sacerdocio de Israel, cómo deberían ser los sacerdotes, cómo era la indumentaria, cómo era todo lo que iba a vestir el sacerdote. Nos habla del sacerdocio, las vestiduras sacerdotales, el efod, el pectoral, y todo eso está de una manera muy especial. El urim y el tumín, todo eso nos dice cómo Dios estaba señalándole a Moisés en el monte Sinaí. Pero algo terrible ocurre más adelante, queridos hermanos. Nosotros vemos que cómo debería ser, todo estaba señalado de una manera muy especial. En el capítulo 32 vemos algo terrible. Es como un paréntesis, es como un alto. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, estaba siendo escritas por Dios, todas las instrucciones, todo lo que Dios estaba señalando, inclusive el modelo del tabernáculo y todo eso. En el capítulo 32 es un pasaje que quizás debería llamarnos mucho la atención. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces Aarón
a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo le estaba reclamando a Aarón porque Moisés no estaba presente. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón cometió el error de decir, tráigame entonces los zarcillos de oro que están en las orejas, en vuestras mujeres, en vuestros hijos y en vuestras hijas, tráigamelo. Entonces todo el pueblo apartó, dice, el oro que tenía, los zarcillos y todo eso. Y Aarón los tomó de mano de ellos y formó, dice, un becerro de fundición. Entonces dijeron en Israel dijo, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Se olvidaron de Dios. Miren, hermanos. Y viendo esto, Aarón edificó, dice, un altar delante del becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. A veces, hermanos, las ofrendas no siempre pueden ser para Dios. Por eso, hermanos, cuando habla de ofrendas, no solamente es lo económico, no es que tú deposites dinero. La ofrenda somos nosotros. Cuando nosotros le adoramos, vamos al servicio, le honramos a Dios, estamos presentando todo eso como una ofrenda. Dice que el pueblo se levantó, dice, a comer y a beber y se regocijaba. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, anda, desciende, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Como el pueblo se había corrompido, el pueblo no había obedecido, no había esperado. A veces, hermanos, tenemos que esperar en la misericordia de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, le dice, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. En otras palabras está diciendo, yo los voy a eliminar, los voy a matar porque es un pueblo duro de cerviz, un pueblo que no entiende. Esto es como si estuviésemos viendo un contraste entre la ley y la gracia de Dios. La gracia de Dios es, recibe lo que tienes delante del Señor. Pero Moisés intercede, dice, y clama a Dios y le dice, Señor, no hagas eso, no destruyas. No destruyas a este pueblo. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Para esto los ha sacado de Egipto. Para que perezcan, para que mueran. Así también nos pasa a nosotros los cristianos. A veces nos convertimos al Señor y de pronto como que el mundo nos jala, como que el mundo nos lleva a otra cosa. Y los familiares, a veces las amistades, dicen, no, ¿por qué te metiste? ¿Por qué te hiciste cristiano? Podíamos estar compartiendo, podíamos ir a una fiesta, podíamos divertirnos, podíamos hacer. Y a veces nuestra carne cede a eso. Y permitimos que así sea. Y clama, dice Moisés, y le dice, Señor, no hagas eso. Y volvió, dice, descendió Moisés del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas que estaban escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, dice el versículo 16 del capítulo 32. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, es alarido de pelea. No es alarido de pelea ni de fuertes ni alarido de débiles. Es voz de cantar oigo yo, dice Moisés. Y cuando llegó al campamento vio al becerro y las danzas. Hermanos, a veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros servicios a Dios.
el servicio a Dios no es un espectáculo, el servicio a Dios es un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que presentamos, con lo que le ofrecemos a nuestro Dios. Dice que esta gente, el pueblo de Israel, hermanos, estaba haciendo fiesta para ellos. Estaban cantando. Cuando bajó, dice Moisés, vio el becerro y las danzas. Ardió de ira Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y los quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel. ¿Cómo les diría, hermanos? Ya beban el fruto de su pecado, aquí está, diría. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Moisés, el varón que nos sacó, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo he pedido oro, he pedido joyas para que hiciera, y salió este becerro. Y viendo Moisés dice que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza. Oh, Señor, a veces, hermanos, nuestras equivocaciones pueden ser terribles. Podemos tener una actitud, inclusive los siervos, los pastores, podemos hacer algo que no es debido, que no es correcto delante del Señor. Eso puede avergonzar a nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que meditar harto en lo que son nuestras actividades. ¿A qué nos llama el Señor? A que alabemos, a que honremos a Dios, a que oremos y a que meditemos en su palabra. Reflexionemos en lo que Dios quiere enseñarnos. Se debería siempre hablar la palabra de Dios firme, hermanos, delante del Señor. Qué terrible, hermanos. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón los había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso, dice Moisés, a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron los hijos de Leví. Solamente la tribu de Leví se juntó con él. Y les dijo, dice, así ha dicho Jehová, Dios dice esto. Pongan cada uno su espada sobre su muslo y pasen y volved de puerta a puerta en el campamento y matad cada uno a su hermano, al que ha hecho estas cosas, al que se ha apartado de Dios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová. Si ustedes se han consagrado, cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que dé bendición hoy sobre vosotros. Al día siguiente Moisés habló al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo voy a subir ahora a Jehová, quizás pueda hablar acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés dice que subió al monte de nuevo y dijo, Jehová, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones su pecado. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Porque Moisés le había dicho, Señor, si no, apártame, sácame del libro, Señor. De lo que está escrito mi nombre, sácame. Y dijo, yo voy a sacar al que peque contra mí. Por eso es terrible, hermanos. Cuando pensamos en esto, hermanos, cuidado. Cuidado, dice Dios. No peques. Porque si pecas contra mí, si te portas mal, habiendo conocido el amor de Dios, puedo sacarte del libro de la vida. Qué tremendo. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho.
He aquí mi ángel irá delante de ti. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. En el capítulo 33, Dios le habla, le dice a Moisés, ahora sube, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham. Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo. Pero yo no subiré, dice Dios, miren qué tremendo, ¿no? Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, le dice al pueblo de Israel. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto. Así es, a veces somos hermanos. No sé si es hipocresía o es engaño. Hermanos, a veces nosotros fingimos estar bien. Ay, Señor, perdóname, Señor, me humillo, no, nunca más. Pero a veces, hermanos, porque había dicho Dios que son pueblo de dura cerviz. Y Dios le dijo, pide al pueblo que se quite en medio de ti. Quítate pues ahora tus atavíos. Se habían puesto de luto, dice, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oreb. Y el tabernáculo, miren, el tabernáculo estaba, hermanos, en el campamento. Estaba en el campamento el tabernáculo que le había designado. Y Moisés tomó, dice, el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó tabernáculo de reunión. Antes era conocido como el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y cuando salía Moisés, dice, al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Sí, así somos, hermanos. Solamente cuando se nos aprieta el zapato, hermanos, a veces, cuando tenemos dificultades, recién, ay, mi Dios, mi Señor. Así como el pueblo de Israel. Miren qué tremendo. Esas son las instrucciones que recibimos en estos pasajes, hermanos. Que no debemos jugar con Dios. Dios es Dios. Dios es consumidor. Es fuego consumidor Dios. Y viendo todo el pueblo que la columna de nube estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés para cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué estaba siempre como su servidor, estaba siempre junto a él. Entonces, queridos hermanos, es algo terrible que aconteció. Ya en el capítulo 34 vemos las segundas tablas de la ley. Jehová dijo a Moisés, prepárate. En otras palabras le dice, alízate. ¿Qué es alisar? Es como preparar, es como lijar algo. Alízate, que sean bien puliditas, 2 tablas de piedra, como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas de la primera que quebraste. O sea, Dios iba a escribir nuevamente. Dios iba a hacer nuevamente los mandamientos que Dios les había dado. Los juicios, los mandamientos y todo eso. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Aquí el que estaba llevando todo el peso era Moisés. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan, dice, ni coman pasto delante del monte. Y Moisés alisó, dice, preparó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana
y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Hermanos, si nosotros hacemos mal, hermanos, afectamos también a nuestra descendencia. Mucho cuidado. Entonces Moisés dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señor, y dijo ahora: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Acéptanos, Señor. A veces necesitamos, hermanos, que Dios nos acepte, que Dios nos perdone. Queridos hermanos, yo creo que nuestro tiempo se ha agotado. Estamos en el capítulo 34. Estamos volviendo un rato para revisar lo que fue. Ahora Moisés va a recibir, hermanos. Todo va a ser renovado. Jehová va a dar otra vez el mandamiento tocante al sábado, al día de reposo, al día de descanso y las fiestas. Todo eso se va a ver. El sábado para Israel. El tabernáculo de Moisés otra vez instruye al pueblo. Las ofrendas del pueblo. ¿Quiénes iban a ser levantados para poder hacer nuevamente el tabernáculo? Entonces, yo creo que eso vamos a estar viendo en nuestro próximo estudio. Pero estamos aquí en el capítulo 34, versículo 10, para recordarles de que Moisés subió con otras tablas. Él las preparó para recibir la ley. ¿Por qué sería? ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia en dar las leyes al pueblo de Israel nuevamente? Esas leyes fueron escritas en nuestro corazón para nosotros. Amén. Gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios, por favor. Padre bendito, queremos darte gracias a ti por esta enseñanza, porque tú, Señor, nos recuerdas lo que has hecho con el pueblo de Israel. Como una instrucción para nosotros, Señor, de que no debemos tomar a la ligera las cosas tuyas, Señor. Dios mío, la ley era, Dios mío, Señor, una condición para el pueblo de Israel. Para nosotros, Señor, esperamos la gloria tuya en nuestro corazón. Esperamos la venida tuya, Señor, como pueblo que necesita de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te honramos, te bendecimos a ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.